El domingo pasado vimos el tema identidad y cómo el diablo quiere a nosotros desde que nacemos alterar, pervertir la identidad que tenemos en Dios. Y cuando nos dañan la identidad o la pervierten cambiándola de destino, vemos cómo tomamos decisiones equivocadas, todo nos va de mal en peor. Y bueno, usted sabe lo que es estar confundido en la identidad. Y pegado a la identidad, lo que quiero hablarles hoy es sentido de pertenencia. Estas cosas, toda persona que entra a la iglesia, por lo menos los líderes de barca deberían enseñarlas ahí al toque a las personas nuevitas para que puedan sanar identidades dañadas y para que dejen de buscar un lugar de pertenencia. Ahora les paso a explicar esto. El sentido de pertenencia es lo que le da sentido a nuestra vida. Somos seres sociables, por eso nuestra vida empieza a cobrar sentido cuando nos asociamos con otras personas en los marcos que exceden a nuestra propia individualidad. Ya Dios mismo lo dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Entonces, hay una necesidad básica de pertenecer a algo más grande que nosotros mismos. Sea un matrimonio, es mi matrimonio, te presento a mi esposa, esta es mi familia, una iglesia, un club, un grupo de amigos. No sé, hay tantas cosas, hay estilos de vida que dan sentido de pertenencia. Obviamente que no son los correctos, porque el día que no puedas llevar ese estilo de vida te sientes frustrado, insatisfecho y que no perteneces a nada. Mire, hasta andar en moto te puede dar un sentido. Yo soy motoquero. Nosotros en moto salimos y vamos por todo el país. Es más, hay un joven en una de nuestras iglesias que él es del Renault 12 y se junta con todos los que andan en Renault 12 en Santiago del Estero. Entonces hay muchas cosas que nos pueden dar identidad y sentido de pertenencia. El sentido de pertenencia es el vínculo afectivo que hace que una persona sienta satisfacción de sentirse parte de una familia, de un grupo, de un país, de un club de fútbol, de una iglesia. ¿Por qué amas a tu mamá? Porque mi mamá es linda, pero escúchame, hay muchas mujeres más lindas que tu mamá. Bueno, porque mi mamá es inteligente, hay muchas mujeres más inteligentes que tu mamá, pero mi mamá es buenita. Hay muchas mujeres que son más bonitas que tu mamá. Bueno, mi mamá es mía, ahí está. Vos amas a tu mamá porque es tu mamá, porque te pertenece. No importa si es linda, si es buenita, es mi mamá y la quiero como es. Obviamente me gustaría que sea mejor, sí, pero es mi mamá, yo la quiero tal como es. Ese es el sentido de pertenencia. Es mi mamá, es mi club, es mi iglesia. El sentido de pertenencia hace que desarrolles el amor. Vas a encontrar un ámbito que excede el amor individual, es el amor que vos puedes dar, pero también recibir amor. O sea que puedes ejercitar para amar. El amor como fuimos creados, amar y ser amados. Ahora, cuando sientes que no te aman, en una familia, en un grupo, en la iglesia, cuando sientes que no te estiman, que no te valoran, pierdes el sentido de pertenencia
y todo dolor emocional se magnifica. Porque ¿cómo nos duele cuando en nuestra familia mi mamá ama más a mi hermano que a mí? ¿Cómo nos duele cuando en un grupo no somos queridos, valorados, no somos estimados? ¿Y cuántas veces también nosotros, sin darnos cuenta, no hemos valorado, hemos menospreciado a personas que querían ser amigos o que eran parte de nuestro grupo y nosotros lo hemos sacado por algo que haya pasado? Entonces, ese dolor emocional que hemos sentido cuando somos rechazados de un grupo, no somos queridos, o por lo menos no recibimos el amor que nosotros necesitamos, merecemos o creemos que deberíamos recibir, el dolor se agranda de una manera increíble y es el dolor del alma. Por eso muchos jóvenes, al perder el sentido de pertenencia, pierden su identidad. Por eso los jóvenes buscan pertenecer a un lugar donde puedan ser valorados, estimados, queridos, valorados. Y cuando no lo logran en su familia, cuando tampoco lo logran en el colegio, ni en el club, ni siquiera en la iglesia, el dolor emocional que tienen se hace muy grande y muy difícil de sobrellevar, llevando muchos casos al suicidio. Cuando una persona se siente rechazada, no valorada, no querida, se empieza a enfermar. La falta de sentido de pertenencia te enferma. Se empieza a enfermar emocionalmente porque siente que no pertenece a ese lugar o a ningún lugar. Te lo explico de otra manera. El sentido de pertenencia. Cuando vos sientes que perteneces a una familia donde te aman, te quieren, te valoran, te estiman, eso trae sanidad a tu alma. Cuando perteneces a un lugar donde sientes querido, aceptado, valorado, tu alma, tus heridas del pasado empiezan a sanarse. En Génesis 25, 28, miren lo que dice esta palabra. Que amó Isaac a Esaú, porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. En una familia estamos viendo que el padre ama a un hijo y no ama al otro. Y como el hijo no puede ser amado por el padre, se refugia en los brazos de la madre. Uno es el preferido del padre, otro es el preferido de la madre. Dos hermanos. Uno se siente amado, valorado y querido por el padre. El otro, no. Entonces, encuentra su lugar de pertenencia en los brazos de su madre. Pero siempre deseando el lugar que su hermano tiene con su papá. Por eso le desea la primogenitura y la bendición. Ahora, ¿qué pasaría si tampoco encuentra el sentido de pertenencia ni en el padre ni en la madre? Entonces va a entrar en una crisis emocional que lo va a llevar a buscar en cualquier lugar un lugar a donde pertenecer. Un lugar donde se sienta aceptado, valorado, comprendido, amado. Porque todos queremos pertenecer a algún lugar. Porque fuimos creados para eso. Jacob, a causa de sus acciones, de robarle lo que le pertenecía a su hermano Esaú, la primogenitura y la bendición del padre, tuvo que huir y se refugió en la casa de su tío Labán y aceptar ser humillado, estafado por su tío por el solo hecho de querer pertenecer a una familia. Cuando pierdes el sentido de pertenencia, sos fácil de manipular y de engañar. Wow.
La gente que es más fácil de manipular, de engañar, de estafar, de envolver, son aquellas personas que no tienen un correcto sentido de pertenencia. Por eso el Islam recluta jóvenes de países occidentales cuyo sentido de pertenencia está en crisis a causa de las realidades familiares, padres separados, padres que les importa más el trabajo, padres inmaduros, padres egoístas, padres drogadictos. Entonces las realidades familiares y sociales hace que el Islam o el LGTBI confunda y capte a nuestros jóvenes. La falta de pertenencia ha crecido y los jóvenes han encontrado en las redes sociales un lugar peligroso de pertenencia. Millones quieren agradar a otros sin el contacto físico, porque el tener una relación personal, real, nos ha causado tantas heridas, tanto dolor, que creemos que teniendo una realidad o una relación virtual va a ser menos dolorosa. Entonces, pero ¿saben qué? Creamos a veces perfiles falsos para ser aceptados, pensando que el dolor de esta manera va a ser menor. Pero cuando nuestro grupo de seguidores ya no nos ponen un like o no nos ponen un visto, empezamos a sentir de vuelta dolor emocional. Y es un dolor que se hace grande hasta el punto que estamos viendo que estos chicos llegan a un descontrol emocional, entrando en fobias, depresiones, angustias y hasta con pensamientos suicidas. No hay mayor mentira que buscar pertenencia en las redes sociales. Pero lo hacemos todos. Por ejemplo, nosotros tenemos en la familia un WhatsApp que dice Los Hayek. O sea que hasta el grupo de WhatsApp barca generales, pastores, líderes de red. Porque cada uno de esos WhatsApp está hablando a dónde pertenecemos. Y eso nos da una pertenencia y una identidad. Pero hay gente que nos olvidamos de sacarla de líderes porque ya ni siquiera están en la iglesia, porque ya no se congregan, porque aparecen de vez en cuando o porque no cumplen la función que tendrían que cumplir, pero siguen figurando en las barcas, en los grupitos de WhatsApp. Y cuando los sacas, se enojan. No hay nada más falso. No hay nada más falso que las redes sociales. Cuando nosotros éramos chicos, nos golpeábamos y nos refugiábamos en los brazos de mamá. Era nuestro lugar de pertenencia porque sabíamos que en esos brazos no íbamos a sentir rechazo. Íbamos a ser amados sin condiciones y donde a través de las caricias llenas de amor sincero hacían que ese dolor se fuera. Cuando no tienes ese refugio emocional donde te sientas seguro y encuentres amor incondicional para mitigar tu dolor, las heridas del alma te dolerán mucho más. Por eso cuando Jesús nos presenta al Padre, hoy podemos entender que Él nos abraza, que Él es nuestra roca fuerte, que Él es nuestro pronto socorro, que bajo sus alas estamos seguros. Pero para eso tengo que conocer y darme cuenta con mi experiencia que ese es mi lugar de pertenencia. No solo es una declaración religiosa que soy cristiano, sino que tengo que tener esa experiencia de la seguridad que me da mi papá. Por eso muchos jóvenes buscan a otros con sus mismos dolores, con sus mismas experiencias, para sentirse comprendidos y no bichos raros. Por eso yo veo ahí en el colegio
el grupo de los hijos de padres separados. Después está el grupo de aquellos que su papá murió. Después está el grupo de los que sufren bullying, el rechazo de sus compañeros. Entonces vemos que van buscando gente con la que se identifiquen, porque les pasa lo mismo, sienten lo mismo y están viviendo las mismas experiencias. Cuando en el colegio no perteneces al grupo de jóvenes populares, o como se decía en el siglo pasado, a las divinas, te sientes excluido, te sientes rechazado y sufres bullying o sufres burlas. Entonces, ¿qué quieres hacer? Tus notas bajan, no quieres ir al colegio, quieres cambiar de colegio y lo peor es que empiezas a albergar en tu cabeza pensamientos de muerte. No solo de suicidio, sino como lo que está pasando y vemos en Estados Unidos y en otros lugares del mundo, de agarrar una pistola y matar a todos esos que te hacían burla. Cuando una persona rechazada, abatida, confundida, triste y desesperanzada es acogida por un grupo que la hace sentir amada, valiosa, comprendida, entonces va a encontrar esta mujer o este hombre su lugar de pertenencia y su vida va a ser transformada. Si me pones 1 Samuel 22:1, vamos a encontrar en 1 Samuel 22:1 la famosa cueva de Adulán. Dice que David se refugió huyendo del rey Saúl en la cueva de Adulán. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, fueron con él. Versículo 2. Y también fueron a él, ¿quiénes? Todos los afligidos, todos los endeudados, todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres. 400 hombres que se sentían rechazados socialmente, desesperanzados, encontraron en un líder, en una cueva, pertenencia. Y ese sentido de pertenencia a través del liderazgo de David, ¿sabe qué les dio? Una identidad. Y se transformaron en los valientes del rey David. De andar huyendo sin saber para qué viven, se convirtieron en gente que seguía la visión y el propósito de Dios a través del rey David. Por eso tienes que entender que el poder de la pertenencia te lo da gente que te hace sentir bien. Por eso el liderazgo es fundamental, que haga sentir no solo el pastor, no solo los líderes principales, hasta los líderes de barca y asistentes, deberían hacer sentir a cada persona que llega a su barca amada, querida, comprendida y darles esperanza. De que en Cristo hay esperanza de una transformación y de una vida diferente. Y sabe, cuando salgan, van a salir totalmente cambiados. El sentido de pertenencia hace que eches raíces profundas y empieces a dar frutos. Te lo digo de vuelta porque quiero que lo entiendas. El sentido de pertenencia hace que eches raíces profundas ahí donde estás plantado y empieces a dar frutos. El problema es que si el lugar de tu pertenencia es malo, los frutos que vas a dar van a ser malos. Por ejemplo, el fútbol da un sentido de pertenencia muy fuerte. Y no solo a nivel país, yo soy de Boca, yo soy de River, sino vívalo con la gente local. Yo soy de Los Ferros, yo soy de Mitre, yo soy de Güemes. Miren, hay hinchas que llegan a matar por su fanatismo. Peleas entre barras bravas. Familias que se dividen a causa de un club de fútbol. Entonces,
Si una pasión por una pertenencia está en un lugar malo, los frutos van a ser malos. Cuando la selección argentina, yo me acuerdo, bueno, muchos no habían nacido, en el Mundial del 86, en un momento de ese Mundial nos toca jugar contra los ingleses. Y nosotros veníamos de perder la guerra de las Malvinas. Mire, tomamos ese partido con un sentido de patriotismo, de pertenencia, que era como si hubiera sido que íbamos a pelear la guerra. El que nos salta es un inglés, ¿se acuerda? Y el capitán, el líder que nos lideraba en esa batalla épica, era Maradona. Mire lo que hace el fútbol. Nos da un sentido de pertenencia, de patriotismo. Que pensamos que ganar ese partido era ganar la guerra. La guerra la reperdimos. Pero fíjate que el sentido del fanatismo del fútbol no se da en otros lugares. Porque si bien cantábamos el que nos salta es un inglés y parecían nuestros enemigos los hinchas ingleses, nosotros volvíamos y escuchábamos los Beatles, los Rolling Stones, comíamos budín inglés. Y bueno, resulta, fíjese que con la música los argentinos no tenemos sentido de pertenencia tan fuerte y tan enfermo como con el fútbol. Cristianos sin identidad y sin pertenencia van de iglesia en iglesia o los domingos se quedan en su casa y vienen de vez en cuando al culto. Siempre que le va a pasar un problema, llueve, hace calor, le duele la rodilla, le cae visita, siempre hay una justificación para no venir. ¿Saben por qué? Porque aunque estén años en la iglesia, no han echado raíces profundas en su congregación. Porque si hubieran echado raíces profundas en su lugar de pertenencia, están activos, están dando frutos de bendición. Pero ¿saben qué? Como no echan raíces profundas, en el lugar donde Dios los trajo, en el lugar donde Dios los plantó, entonces, ¿sabe qué? No se sienten parte. Para un evento quieren participar, pero en el fondo no se sienten parte. Por eso, ¿saben qué? No se identifican con la paternidad de los pastores, la paternidad espiritual. No se identifican con la visión de la iglesia. No tienen compromiso. Todo les molesta, se quejan, murmuran, critican. Se terminan yendo o quedándose enojados, criticando y mandando WhatsApp de crítica a otra gente de la iglesia. No entienden. Por ejemplo, esa gente no entiende lo que es ciudad de paz. No entienden lo que es, eso es nuestro. ¿Qué locura tienen ahora los pastores? ¿Qué están haciendo? ¿Qué es una siembra especial? No entienden. Ni lo van a entender, esa gente no tiene pertenencia, aunque tenga 20 años en la iglesia. No se siente parte de la visión de la iglesia y de lo que la iglesia está haciendo bajo la guía de Dios. ¿Por qué quieres a tu mamá? ¿Por qué quieres a tu mamá? Porque es mía. ¿Por qué quieres a tu familia aunque no sea perfecta? Porque es mía, porque es tuya. ¿Por qué quieres a tu país o a tu provincia, habiendo países más lindos y provincias mejores? Porque es mi país, es mi Santiago. ¿Por qué quieres a esta iglesia? Que no es perfecta. Que posiblemente no tenga los mejores pastores. Bueno, sí los tiene. Que cometamos errores. ¿Por qué la quieres? Porque Dios me trajo aquí y es mi iglesia. Por ejemplo, nosotros amamos a Argentina porque es nuestro país.
no es perfecto, tiene gobernantes corruptos, cometen muchos errores en sus decisiones, no brinda un futuro esperanzador, pero soy argentino, soy argento. ¿Por qué? Porque es mi país. Si tú perteneces al reino de Dios, wow. Lo que pasa es que a veces muchos idealizan. El reino de Dios es tan grande y tan infinito, pero para que nosotros podamos comprender y tener el sentido de pertenencia con el reino de Dios, Dios nos planta en una congregación o una iglesia para que usted lo entienda. ¿Te planta dónde? En una congregación, en mi iglesia, en mi congregación, para que vos tengas identidad. Pero los que no tienen identidad y pertenencia, no hace falta ir, ni siquiera hablar con los pastores ni mis líderes. Yo tengo una relación con Dios, no con la iglesia. ¿Cómo puedes tener una relación con la cabeza y no con el cuerpo? Es como si yo le dijera a mi mujer, te amo por lo inteligente que sos, pero tu cuerpo no me gusta. O imagine que yo le digo, sí, te invito a casa, pero vení vos, porque a tu mujer no la aguanto. Tus chicos son molestos. Usted no iría, ¿que no? Cuando vos tienes sentido de pertenencia, vos defiendes eso. No, para, no te metas con mi mujer. Si yo no voy con mi mujer y mis hijos, no vamos ninguno. Pero si no tiene sentido de pertenencia, ¿sabes qué dice? ¿Qué le digo? ¿Qué le invento a mi mujer? ¿A dónde la mando? ¿Al cine? ¿A la casa de la madre? Cuando tienes sentido de pertenencia, ¡wow! Cuando tú perteneces al reino de Dios, ese sentido de pertenecer al reino de Dios está dentro de una congregación. Porque Dios creó la iglesia, Dios creó este modelo. Este no es un invento de los hombres. La iglesia es el modelo del Nuevo Testamento para que el reino se manifieste. El reino se manifiesta a través de una iglesia. Entonces, si tú perteneces al reino de Dios, amas a lo que perteneces. Te sientes parte y hablas el lenguaje del reino al que perteneces. Amas su cultura, vives conforme a la identidad del lugar de tu pertenencia. Entonces, si tú perteneces a esta congregación, vos vas a hablar la visión que Dios nos dio. Obvio que Dios le da a los pastores. Pero no vas a hablar la visión del apóstol de Miami o del apóstol de Guatemala, ni del apóstol de la otra punta de la ciudad. Vos hablas, vive la visión, la identidad de tu lugar de pertenencia. Mi abuela Josefina, voy a aprovechar que no está mi mamá para hablar de mi abuela Josefina, que es su suegra. Mi abuela Josefina, nosotros le decíamos cariñosamente Tete, la Tete. La Tete nació en el Líbano. Se casó a los 14 años con mi abuelo, que ya era grande, y se vino a vivir con mi abuelo casado. Se vino a vivir a Los Juríes. ¿Conoce Los Juríes alguien, Mónica? Se vino a vivir a Los Juríes en Santiago del Estero, Argentina. Yo obviamente ya la conocí muchos años después. La conocí viviendo aquí en la calle Mendoza, en esta ciudad. Ella, como buena libanesa, se trajo la cultura de su lugar de pertenencia. Porque imagínate, 14 años, de las muñecas a estar casada y tener hijos y vivir en Los Juríes. O sea, había que aferrarse a un lugar de pertenencia para no sentir ese desarraigo de miles de kilómetros lejos de su familia, de sus padres, de sus hermanos, y casada con un hombre que apenas conocía. Entonces trajo la cultura de su lugar de pertenencia, el idioma, trajo la comida, la música, los bailes. Miren, yo todavía recuerdo ahí en la casa de la calle Mendoza,
Las reuniones familiares, llenas de kipi, holladas de niño envuelto, holladas de tripa rellena, puré de garbanzo, cuajada, kipi crudo, las masitas árabes. ¡Wow! Las masas de mi abuela. Había de todo. Estaba, ¿cómo se llama, mi amor? Las masas. Mamul, balagua, y había unas especiales que hacía, ¿te acuerdas? Secas, rellenas de nueces, que eran tremendas. Y eran las reuniones ahí, y me acuerdo de mi tío Fuá. Mi tío Fuá tocando el derbaque, que era una especie de tambor libanés, lo tocaba el derbaque, y mis primas bailando desde chiquitas danzas árabes. Ahí estaban las hijas del tío Fuá, las hijas del tío Rubí, las hijas de la tía Nelé, la hija de la tía, todas bailando, y ahí estaban los primos haciendo travesura a nosotros, con mis hermanos, con el mono, con el gallo, con los distintos primos ahí. Mi abuela era una embajadora de su lugar de pertenencia. A donde iba, llevaba su cultura, su idioma, su comida, su música. Nosotros, si pertenecemos al reino de Dios, también deberíamos ser sus embajadores y llevar su cultura, su idioma, su comida, su filosofía, sus costumbres, a donde quiera que vayamos. Esto demostrará nuestra identidad de pertenencia. Así como mi abuela con su vida demostraba el lugar de su identidad y pertenencia, nosotros como hijos del reino deberíamos demostrar también nuestra identidad y pertenencia. Mi abuela siempre estaba pensando en volver al pago, al bled, siempre volver a su Líbano. Y nosotros deberíamos también estar pensando, si somos hijos de Dios, en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, pensando que Él viene para llevarnos a nuestra patria celestial, que nos da identidad y pertenencia. ¿Qué ama Santiago? ¡Wow! ¿Por qué ama Santiago? Hay provincias más lindas, más prósperas, más ricas, más seguras. Amamos Santiago porque es nuestro lugar en el mundo. Es lo que nos da identidad y sentido de pertenencia. Amamos su gente, su cultura, su música, su comida. Te vas a vivir lejos y extrañas estas cosas. Busca juntarte con santiagueños para recordar con alegría, nostalgia, anécdotas, dichos populares y todas las cosas buenas de nuestro lugar de pertenencia. Yo me acuerdo que cuando me fui a vivir a Buenos Aires solo, empecé a buscar santiagueños, porque los santiagueños hablamos un mismo idioma. Los otros no entienden lo que es tuy, ni lo que es chuy, ni lo que es chuchalo, chango, que no. Entonces empezamos a buscarnos. Es más, escuchá, nosotros, que yo tenía 17 años cuando me fui a vivir a Buenos Aires, era otra música la que me gustaba, pero escuchaba una chacarera y ¡ay! Quería volver al pago. Y es más, no sé si saben que en Buenos Aires, en el conurbano, hay más santiagueños que en toda la provincia. Entonces ellos todos hacían fiestas sábados y domingos. Y si había un feriado eran 3 días de fiesta. Yo me acuerdo ahí en San Martín, alquilaban un club los santiagueños. ¿Y qué hacían? Empanada, chipaco, tortilla, tamal, y todos los traían a los manceros, a los caravanos. Íbamos nosotros, porque, fíjate, en Santiago nunca hubieran ido a escuchar folclore, porque no era como está hoy acostumbrado. Hoy tenemos una identidad respecto a nuestra música, a nuestra cultura, muy diferente que hace 50, 40 años atrás. Qué feo es estar lejos del lugar de pertenencia. Siempre como mi abuela buscando volver al pago, al lugar de tu pertenencia.
Y lo cantábamos, ¿que no? ¿Cómo era que lo cantábamos? Santiago querido, Santiago añorado. ¿No lo saben? Parece que nunca han escuchado a Leodán. No. Pero añoramos esas cosas. Volver al pago querido. Qué lindo eso. ¿Te identificas y te sientes parte de nuestra iglesia? ¿Amas esta iglesia? ¿Te identificas y te sientes parte de nuestro ministerio? ¿Te identificas con la visión? O cuando vemos cómo la visión toma este rumbo, cambia para allá, empiezas a criticar, a quejarte. ¿Y por qué? Porque yo no entiendo. ¿Vos sabías que Dios le revelaba cosas a Moisés que al pueblo no se las revelaba? Porque el que la tiene que entender, comprender y guiar es el líder. ¿Te identificas con todo el ministerio? Todo. La iglesia de Suri, la iglesia de Rodeo, la iglesia de la Banda, la iglesia de Zona Sur, visitación hospitalaria, visitación carcelaria, hogar de niños, Fundación Piedras Vivas. ¿Te identificas con todo el ministerio? Porque todo eso es acá. ¿Tienes sentido de pertenencia? ¿Y vos? Yo soy cristiano. ¿De dónde? De la iglesia del centro y de los pastores fulanos. ¿Te identificas? Yo creo que Dios trae esta palabra porque en este lugar vos tienes que encontrar tu identidad en Dios. Y Dios te trajo y te plantó en este lugar porque tienes que encontrar tu lugar de pertenencia. Porque en el lugar de tu pertenencia se van a sanar tus heridas emocionales. El rechazo que sentiste de tus padres, la preferencia sobre otros hermanos, el rechazo de la persona de la cual te enamoraste, el rechazo de tus compañeros en el colegio, el rechazo aún de la vida. Todo eso se sana cuando encuentras el lugar que Dios preparó para que sea el lugar de tu identidad y de tu pertenencia. Por eso es importante que entiendas esto. La identidad y el sentido de pertenencia trae sanidad. Pero tenemos que hablar las cosas de nuestra casa. Tienes que hablar la visión de la iglesia. Cuando te subes a orar en la plataforma, hemos hecho esto, que el motivo de oración central en cada reunión, antes de cada reunión, sea Ciudad de Paz. Si vos no oras por Ciudad de Paz, no has entendido lo que estamos haciendo en este tiempo. Tienes que amar Ciudad de Paz, tienes que soñar con Ciudad de Paz, tienes que ver Ciudad de Paz, tienes que comprometerte en toda la visión de Ciudad de Paz. ¿Qué es el futuro? Es hacia donde vamos, hacia la nueva temporada a la cual Dios nos está llevando como congregación, como iglesia. A un modelo soñado por Dios. A un modelo, fíjese, ese modelo se lo dio Dios a mi esposa. Y yo lo recibí porque sentía que era de Dios y sentimos que es de Dios y los líderes lo recibieron. Ahora, ¿de quién es ese modelo? Mío, porque yo ya lo hice mío y vos lo tenés que decir, ese modelo es mío, en mi visión y voy a defenderlo, no voy a dejar que nadie lo critique, no voy a dejar que nadie hable de mi papá ni de mi mamá, pero no son perfectos, sí, pero son míos. Identidad y pertenencia. Qué feo debe ser no ser santiagueño, ¿no? Qué feo no ser santiagueño.
para no poder entender nuestros chistes, nuestras costumbres, nuestras cosas. Pero más feo, ¿sabes qué es? Que estés sentado ahí y no te identifiques con la visión de una iglesia, de tu casa, del lugar donde te plantó. Porque sin identidad y pertenencia no hay compromiso en la vida. Mire, el sentido de identidad y pertenencia lo están recuperando muchos chicos, muchos hombres y mujeres que han entrado por nuestra fundación. La falta de esa identidad y pertenencia los llevó a las drogas, a una vida sin sentido, a estar toda la noche con la computadora en las redes sociales, a estar viviendo de una manera loca, desenfrenada, sin sentido, en los boliches o donde sea, con las drogas, con el alcohol, con lo que sea. Entonces, el sentido de pertenencia los empezó a sanar. Les dio identidad y les dio pertenencia y los empezó a sanar. Porque la falta de esa identidad y pertenencia, que no la tuvieron principalmente en sus hogares, los dañó, los hirió, los enfermó. Pero si él sabe que somos sus padres y cómo lo amamos, pero a veces no le has dado el tiempo que él esperaba que le des o la calidad de tiempo. A veces a mí, mis hijos me reclaman que le hemos robado con mi esposa sus tiempos y se lo hemos dado ese tiempo a la iglesia, a hermanos de la congregación, algunos que ya ni están. Y nosotros lo volveríamos a hacer, ¿no? Le volvería a dar tiempo a toda esa gente. Y nuestro cariño y nuestro trabajo hacia ellos, nuestro abrazo, sanarlos, bendecirlos. Ahora, eso sí, me gustaría tener la sabiduría que tengo ahora para poder administrar mejor mis tiempos, la mayordomía de mi tiempo y decir, este tiempo es de mi esposa, este tiempo de mis hijos, este tiempo es de la iglesia, este tiempo. Saber poder ser un buen administrador. Pero cuando uno viene con la identidad dañada y sin tener un sentido de pertenencia, no sabemos medir los tiempos. Yo he visto chicas que de pronto en el colegio nadie le daba, en los vecinitos tampoco le hacían parte de su grupo, y de pronto encuentran un grupo en el cual la sienten querida, pertenece. Ahí está todo el día con ese grupo. No la saques de ese grupo, no quiere salir de ese grupo. Habla las cosas de ese grupo. Está todo el día mensajeando con ese grupo. Da su plata, da su inversión y lo que le pidan ella va a hacer, porque ella quiere pertenecer a un grupo y encontró un grupo donde por lo menos la saludan. Le dicen te quiero y la hacen sentir valorada. Entonces ella se compromete con todo su ser en ese grupo y empieza a sanar su autoestima. Porque identidad y pertenencia empieza a sanar las estimas dañadas que puedas traer. Yo creo que esta palabra es más que suficiente. Después voy a continuar trayendo otras palabras al respecto. Pero creo que identidad y pertenencia es lo básico que se debe enseñar y hacer sentir, porque no solo es enseñar. ¿De qué sirve que yo te enseñe esto, y después no te salude, no te abrace, no te preguntes cómo estás, cómo está tu hija, che, el pirucho de tu marido, cómo anda? No me pidan que me acuerde el nombre de todos, pero que sí sepa quién sos, que tienes un hijo, que tienes una hija, en qué trabajas. Yo me acuerdo de todo eso. Con los nombres a veces no soy tan bueno, mi esposa sí. Muchas veces me dice fulana, pero sé quién es. Qué bueno es que yo pueda sentir, y ¿sabes qué? Sería más lindo que mi memoria también me permitiera saber el nombre de todos. Porque somos mucho más que estos 200 que estamos hoy. Esta iglesia pasan por semana más de 600 personas.
Y me tengo que acordar el nombre de todos los que pasan por la iglesia de la banda, por los de zona sur, por los de sur y por el rodeo. Me tengo que acordar el nombre de los maestros de nuestro colegio, de los padres, del nombre de los alumnos. Miles de personas, el nombre de los chicos que pasan por la fundación en rehabilitación, el nombre de los padres, el nombre de las esposas, el nombre de los hijos. Me gustaría saber los nombres, lo digo de todo corazón, para que ellos sientan que yo los amo y que sé su nombre porque me interesa. Yo lo siento mis hijos, yo lo siento parte.